Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En el día de hoy vamos a hablar del tema que está en el tapete y de política un poco también. Vamos a hablar con un distinguido economista, además secretario de Economía del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Guarocuya Félix, quien siempre que le pedimos que nos venga a orientar o decirnos cómo marchan los acontecimientos económicos, siempre está disponible. Muy buenos días, Guarocuya. Muy buenos días a ustedes tres, así es que... Qué bueno que está por aquí. Quien está agradecido soy yo. Qué gusto saludarle. Siempre la invitación Bienvenido. de ustedes. Muchas gracias. Estoy contento porque como usted fue director de impuestos internos, Entre otras muchas cosas. entre otras funciones, ¿verdad? Economista, hablar de reforma. Explíquenos esto que está pasando, cómo se denomina esta propuesta del gobierno. El gobierno la ha denominado como modernización fiscal, cuando realmente es una propuesta de reforma tributaria. Piensa que para que pudiese ser catalogada como una reforma fiscal, debió de haber contenido los aspectos correspondientes al gasto y al ingreso, pero solamente está tocando la parte de ingreso correspondiente a los impuestos, es decir, la parte de los tributos. Digamos que el gobierno en algún momento presentó lo que consideró que era la parte del gasto, evidentemente que de manera insuficiente, que fue cuando expuso lo que iba a hacer con las instituciones, de fusiones de instituciones. Habló de que iba a generar un ahorro de unos 25.000 millones, evidentemente que eso no es así. Yo creo que los propios analistas y creadores de opinión pública desmontaron esa opinión del gobierno. El gobierno no la ha vuelto a reiterar porque sabe que no es cierto de que iban a generar 25.000 millones por el tema de fusión. Y por lo tanto lo que se ha presentado es una reforma tributaria que luego podremos catalogarla, el contenido de la reforma. Pero ese es lo que ha presentado el gobierno. ¿Por qué, Guarocuya, usted habla de una reforma tributaria y me llega a la mente entonces, es decir, en su presentación de reforma, el gobierno no menciona en ninguna parte lo que se podría decir reformar o reducir lo que es el gasto? No, la ley no lo contiene, la ley ni siquiera contiene, no solo no contiene la parte correspondiente al gasto, sino que la ley no hace mención al tema de equidad, la ley no hace mención al tema de progresividad. La ley lo que habla es fundamentalmente de la parte correspondiente a los ingresos y tangencialmente, menciona el tema de sostenibilidad fiscal. Ahora, no se corresponde esa propuesta de reforma incluso con la propia objetivo de sostenibilidad fiscal. Es parte de la inconsistencia que tiene ese proyecto de ley. No es consistente. No es consistente. Lo que ha planteado el gobierno como un enunciado, como un objetivo, con el instrumento que ha presentado, que es la propuesta de reforma tributaria. Entonces, en vez de traer beneficios, ¿traería? Vamos a ver, siempre las propuestas tienen, y las reformas tienen beneficios potenciales y efectos negativos también potenciales. Digo potenciales porque no se ha aprobado, es un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso. Para el Partido de la Liberación Dominicana, que fijó su posición de manera inmediata a la presentación del proyecto, lo que hubiese esperado como organización política, nosotros en este caso como organización política oposición, es que el gobierno hubiese convocado, tal y como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, a un diálogo amplio con los diversos sectores que son representados o están representados en el Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional. Sí. Y es un espacio para discutir de forma previa a utilizar el espacio del Congreso. Evidentemente que cualquier reforma de la legislación, en este caso de una reforma tributaria, tiene necesariamente que discutirse en el Congreso. Digamos que el Consejo Económico y Social es el espacio que permite, si no consensuar, porque las reformas tributarias son difíciles de generar consenso, por lo menos generar entendimiento en los diferentes sectores y los diferentes actores de la sociedad, los agentes sociales, los agentes económicos y también los agentes políticos con representación en el propio Congreso. Eso no ocurrió. Sin embargo, la comparamos con la reforma tributaria del 2012. La reforma tributaria del 2012 fue llevada al Consejo Económico y Social. De hecho, el actual ministro de Hacienda representaba en ese momento al Consejo Nacional de la Empresa Privada en ese diálogo, en el marco del Consejo Económico y Social. ¿Así? Quiere decir, claro,
Solo tienen que revisar en Internet. Ya hoy uno dice las hemerotecas, ya solo hay que ir a Internet y revisar exactamente qué ocurrió allí. Y verán también que la reforma tributaria, que el gobierno siempre dijo que era una reforma tributaria, no fiscal, Sí. porque lo que está, digamos, pendiente era el tema del llamado para el pacto fiscal. Se visitó a todo el liderazgo político para escuchar precisamente y explicarle al liderazgo político en su sede correspondiente, es decir, el gobierno se trasladó a la sede de los partidos políticos del momento y se visitaron a los expresidentes constitucionales del momento para explicarle cuál era el contenido y por qué se necesitaba esa reforma tributaria. Y además se conversó con todos los sectores, porque una cosa es aprobar una reforma tributaria y otra es ponerla en marcha. Son dos negociaciones. Son dos. Claro, la negociación en el Congreso y con los sectores, Ajá. y luego la implementación es una negociación constante y permanente. Por ejemplo, ¿cuándo debe entrar una determinada medida? Sí, me lo dice la ley que es cuando está aprobada, pero ya yo tengo procesos que están en marcha, de las empresas y de las personas. hay que hacer una Entonces especie son de negociaciones constantes y permanentes. Inmediatamente se anuncia esta reforma, como se dice, aunque usted dice que tributaria y todo ese tipo de Es una cosas. reforma tributaria y además, si la vamos a catalogar, es altamente regresiva. Regresiva quiere decir que los que menos tienen en términos relativos van a pagar más. En este caso, de cada peso o de cada 100 pesos que en esa reforma el gobierno espera recaudar, no 122.000 millones, poquito más, 73 pesos vienen de la clase media. Pero hay que recordar que la clase media es una franja amplia. Que hay una clase media mucho más consolidada y una clase media que es mucho más frágil. Una clase media frágil es cuando se nos enferma alguien en la familia. Usted está diciendo que eso es casi un, ¿cómo decimos? Es un atentado contra ese sector social. Digamos que efectivamente lo que ocurriría de aprobarse esa reforma tal como está es que va a afectar de manera muy sensible, pero muy sensible, a la clase media de la República Dominicana. Y la parte que tiene que ver... Quiero aclarar esto, antes de que surja como pregunta. ¿Está el PLD a favor de que nosotros modifiquemos la fiscalidad en la República Bueno, Dominicana? justamente será mi pregunta. ¿Cuál Sí. es la posición del PLD? Claro, Porque nosotros estamos de todos los acuerdo. economistas dicen que hacía falta. Sí, pero es que además el PLD lo puso en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Hicimos la reforma del 2012. ¿Cuándo se promulgó la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? En el 2012. ¿Cuándo hicimos la primera reforma tributaria? En el 2012. ¿Cuándo tocaba? Claro. ¿Y cómo hicimos esa reforma de acuerdo a lo que establecía la Estrategia Nacional de Desarrollo? Concertada, aunque no era una reforma fiscal y quedaba pendiente el pacto fiscal. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Eso no es una excusa que no se haya hecho el llamado al pacto fiscal para que la actual administración, el actual gobierno no convoque a un pacto fiscal. Tú no puedes escudarte en que una administración no lo hizo para tú justificar no hacerlo. Porque esa administración a la que tú podrías decir que no lo hizo una reforma tributaria comprensiva, no una reforma fiscal. Ese es un tema que sigue después del estando 2012, pendiente. perdón, para que yo que estoy clara, después del 2012, cada qué tiempo debió hacerse este pacto o esta reforma? ¿Y qué es lo que todo el mundo Fíjate que conoce, no se hizo? la reforma del 2012 duró 4 años en implementación, porque es una reforma en secuencias. Muchas de las figuras impositivas entraron de manera diferida y otras incluso se pusieron en suspenso, que siguen en suspenso todavía al día de hoy y se hace a través de la Ley de Presupuesto General del Estado cada año. Y otras medidas se modificaron. ¿De acuerdo? Entonces, eso hizo que no hubiese el espacio para un llamado en ese momento a un pacto fiscal. Esa es una explicación. Puede ser aceptada o no, pero esa fue la explicación de lo que teníamos la responsabilidad en ese momento. Guarcuya, de citar, por ejemplo, 3 errores cometidos por el gobierno con esta propuesta de reforma tributaria, como usted la denomina. Yo no le llamaría errores, son opciones de política. Es verdad que el ministro ha dicho que si hay un error garrafal, estarían en la disposición de modificar algo que al mismo tiempo sale de la íntima convicción, que
Quiere decir que eso es un tema que hay que poner sobre la mesa. Sí. Porque si tú me pidieses catalogar una opción de política, recuerda que no hay errores, son opciones de política, pero si fuese catalogar una opción de política como un error garrafal es llevar el ITEVIS, es decir, el IVA, que no es exactamente el ITEVIS, es un cambio de la naturaleza del impuesto, déjame decirte que es un cambio positivo. Es positivo. Es positivo cambiar del ITEVIS al IVA, es positivo. Lo que no es positivo es tener un único tramo del IVA en República Dominicana. Países ricos como España, o como Portugal, o como Grecia, que es mucho más rico que República Dominicana, o en la región Colombia, o Costa Rica, tienen más de un tramo del IVA. ¿Por qué tú tienes múltiples tramos del IVA? Por las condiciones. Por la estructura social de cada país. ¿Cuál es el tramo bajo que debería tener el IVA? Primero, no debería existir bienes exentos, debería ser una tasa cero. Eso permite un registro debido de la evolución de esos bienes cuando son comercializados y permite a las empresas poder tener la posibilidad de desgravar como costo algunos de esos bienes que son incorporados en su sistema de producción. Esos son los 7 que quedaron Los 7 fuera. que quedaron exentos en esa propuesta. Doctor. Entonces habría que tener un IVA medio que va a los grupos de menor ingreso, de los bienes que más se consumen. Doctor, una pregunta. En torno al 5%. Ese sería el tramo bajo, perdón. Y un tramo medio podría ser en torno al 10% y un tramo alto en torno al 18%. Y ahora son opciones de política. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, una opción de política está en función de la visión de quien diseña la política. La visión que se tiene es una visión bastante Doctor, estrecha de la sociedad. Una pregunta. Dentro de la reforma fiscal que se ha presentado, Tributaria. o tributaria que se ha presentado, ¿qué sectores usted cree tienen incentivos o exenciones o elusiones fiscales que no se tocaron y que debieron haberse tocado? Más que esa, tal como tú formulas la pregunta, yo quiero reformulártela. Ok. A un elemento que es previo al tema de los sectores y la exención. La pregunta ¿es necesario seguir manteniendo incentivos en determinados sectores? Exacto, eso. La respuesta es sí. ¿Cuáles? Claro, sí. Y en otros Se no. puede modificar, claro. Tú puedes atenuar Exacto. y puedes modificar el esquema de incentivos. No tienes que eliminarlo totalmente. Te voy a poner un ejemplo. Depreciación acelerada. ¿Para qué se utiliza la depreciación acelerada? Que lo contempla la ley de proindustria. ¿Para qué se utiliza? Solo para la reposición de maquinarias y equipos. Sí. No te sirve para otra cosa. Sí. Y cuando tú repones maquinaria y equipo, ¿qué estás haciendo? Modernizando el aparato productivo. Sí. O la industria, Sí. o lo que te corresponda. Y eficienciando también. Por supuesto, entonces Sí. solo te sirve para eso. Sí. Entonces, ¿por qué eliminar cuando lo que tiene que ocurrir es llevarlo al Código Tributario para que todos los sectores, independientemente Se beneficien. de dónde esté colocado, se beneficien de la depreciación acelerada? Eso implicaría modificar algunos de los incentivos que tiene la industria turística, por ejemplo, y otorgarle depreciación acelerada, pero otorgárselo a los canales de televisión, es a todo el mundo, hacerlo transversal. Sí. ¿Por qué? Porque solamente te sirve para cambiar ¿qué? Maquinarias y equipos. Sí. No te sirve para otra cosa. Por eso, nosotros decimos, con esa propuesta de reforma no podemos estar de acuerdo, porque te va a afectar aspectos muy sensibles del propio aparato productivo del país. Modificar los incentivos, por supuesto, no hay una única opción de incentivos, son múltiples, tú tienes un menú de opciones. ¿Por qué escoger la más fácil, que es eliminarlos de golpe? ¿Por qué? La parte del combustible que ha sido muy cuestionado en estos días de empresas posicionadas muy bien en la República Dominicana que reciben el beneficio con el combustible. ¿Cuál es la posición de ustedes y si de verdad es así? Eso es parte de lo que debería de discutirse en el marco de un diálogo que lleve a un pacto fiscal, no a la imposición de una reforma tributaria unilateral, solo porque tienes una mayoría absoluta en el Congreso. Precisamente ese tipo de comportamiento lo que genera es mucha insatisfacción, genera malestar en una parte de la sociedad. Y lo peor es que si no se escucha ese malestar, ¿qué genera? Indignación. Es como tú vas escalando. ¿Y la indignación a qué nos lleva? Al estallido.
Doctor. A la humillación, a sentirnos humillados. ¿Por qué nos sentimos humillados si tú no me escuchas? Bueno, a ver, yo puedo estar insatisfecho con lo que se ha presentado porque entiendo que es muy regresiva. De cada 100 pesos, 73 vendrá de los grupos más medios. Pero ahora analicemos con un poco más de detalle. Si el gobierno tenía previsto presentar una reforma tributaria, no el pacto fiscal, no cuidó el lado del gasto. ¿Por qué incrementar solo nómina al mismo monto equivalente a los 122 mil millones de pesos que espera recaudar? ¿Debía reducir el gobierno su gasto corriente? El gobierno debería readecuar el gasto corriente, cambiar el objeto del gasto. Es decir, ir a los segmentos de la política pública que más financiamiento necesita y además cuidar la parte correspondiente al endeudamiento. No es posible endeudarse para financiar el gasto corriente, porque no es productivo. Al final nos sale muy caro como sociedad ese tipo de comportamiento desde el punto de vista fiscal. Entonces el gobierno tiene justificación en colocar lo del gasto igual con lo que va a recaudar. Pero entonces no es consistente con lo que dice el gobierno de que va a generar sostenibilidad fiscal. Porque se supone que si vas a hacer una reforma para generar sostenibilidad fiscal, no incrementas el gasto en una proporción mayor que lo que tú vas a recaudar. Es decir, no disminuyes el déficit. Okay. Eso es la parte correspondiente a esa inconsistencia que te he mencionado. Esa reforma tributaria que usted señala, que no es fiscal, ¿permitiría al gobierno realmente cubrir un poco el endeudamiento que tenemos o en nada le beneficia eso? Bueno, según lo que ha dicho el propio gobierno y lo ha hecho público, solamente está previendo una parte correspondiente de la deuda, que es el cuasi fiscal del Banco Central. Ahora bien, tú tienes elementos ahí que pueden encarecer, o más que encarecer, generar todavía una ampliación del cuasi fiscal, que es el tema correspondiente a los intereses. Fíjate que hoy en día los intereses percibidos tienen un pago de un 10%, como pago único, pero esa propuesta de reforma lo que está estableciendo es que esos intereses se den como un pago a cuenta para liquidación del impuesto sobre la renta, de las personas que reciben intereses. Y eso probablemente sea como un incentivo disuasorio para seguir ampliando el ahorro. Pero se dice que el gobierno últimamente ha estado tomando préstamo para pagar intereses no es que de se dice, préstamo. eso es lo que sale en las cuentas fiscales del gobierno, son públicas. O sea, ¿es así? Así es. ¿Y qué por ciento del PIB estamos pagando por intereses de préstamo? El tema no es tanto el porciento del PIB, porque si el PIB te crece, tú vas a disminuir el ratio de la deuda con relación al producto. Lo importante es ver cuál es la proporción de los ingresos efectivos, es decir, los ingresos tributarios, que tú utilizas para el pago de la deuda. Y es el 25% del total de los recaudados. 25%. 25%. De cada 100 pesos recaudados, 25 paga al servicio de la deuda. Pero al mismo tiempo tú estás diciendo que estás haciendo una reforma para generar sostenibilidad fiscal, pero por otro lado lo que tienes es una lista de gastos que excede las propias recaudaciones que tú dices que vas a tener de implementar la reforma. Entonces, de acuerdo, está dejando exactamente igual el déficit. Entonces, de acuerdo a esa explicación que usted le ofrece un al déficit público, de 3%, lo estás dejando exactamente igual. Pero, cuando no, lo estás ampliando. Pero doctor, entonces de acuerdo a esa explicación, ¿el gobierno luce desesperado en cuanto al manejo económico al hacer esta propuesta? Yo no le llamaría desesperado, yo diría que desacertado. Porque desesperado tendría otras implicaciones. Yo diría que más bien es un desacierto el contenido de la propuesta. Y aquí, digamos, es un llamado a la reflexión, en el sentido de decir, señores, sentémonos, escuchemos a los diferentes sectores y mejoremos lo que ustedes han presentado. Pero el gobierno ha cerrado esa posibilidad. Yo espero que la pueda abrir todavía estando en el Congreso, porque cerró la posibilidad de haber hecho eso de manera previa en el marco de un diálogo en el Consejo Económico y Social. ¿Sabes? Si tengo mayoría absoluta, ¿a qué tengo que temerle de ir al Consejo Económico y Social? ¿Cuál era el temor? ¿A qué tiene que temerse? Dialogar con las personas y con los sectores. Diálogo no quiere decir monólogo.
Porque un diálogo a veces yo llamo, te explico lo que yo voy a hacer y ahí se quedó. Sí, Entonces no fue un diálogo, fue fue un monólogo. Sí. El diálogo es cuando yo te escucho. Sí, Y entonces los dos razonamos de forma conjunta. sí. Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, frente a esta situación, ya el gobierno mandó al Congreso la reforma fiscal. Dijo que estaba en disposición de escuchar a los diferentes sectores, pero ya la reforma está en el Congreso. Entonces, ¿en qué espacio el gobierno, no el Congreso, va a escuchar los diferentes En sectores? vistas públicas. Porque, pues sí, pero ahí no está el gobierno, ahí está el Congreso. solo. Debe A entonces, ver, porque el Congreso no tiene la capacidad técnica para poder establecer un diálogo razonado sobre propuestas que tienen un efecto social, pero tiene un componente eminentemente tecnocrático. Por lo tanto, el Congreso no tiene la capacidad total para hacer eso. o sea, no hay un funcionario del gobierno que esté trabajando en la reforma que pueda debatir con esos sectores. Bien, habría que ver cuál es la propuesta que tiene el gobierno para participar en ese diálogo que digamos que trascienda el marco de la comisión de la Cámara de Diputados. Pero el que se va a presidente discutir. dijo que iba a designar una comisión tripartito. Bien, esperemos que la designe y yo creo que eso sería positivo. A ver, ¿quiere el Partido de la Liberación Dominicana que le va a llamar al gobierno con la propuesta de reforma tributaria? No, no es al gobierno que le va mal, El país. es a la sociedad. El país. Claro, lo que estamos intentando es de contribuir para tener ese diálogo razonado en el marco de lo que establece el propio marco legal, valga la repetición, del país. Eso es lo que ¿Y el La PLD está posición es- dispuesto a sentarse a discutirla? primero tendríamos que escuchar cuál es el marco y las condiciones para ese diálogo. ¿No lo han Pero- invitado? Nunca nos han llamado para que... No nos han invitado y dudo que hayan invitado a cualquier otro partido, porque este caso no solo es al PLD, es a las fuerzas políticas por lo menos representadas en el Congreso. Y Sí. sector empresarial y Por sindical supuesto, eso implica escuchar a los sectores sociales. a Por los eso usted entes habla sociales. del Consejo Económico, que es Claro, el escenario. que es el escenario y sigue siendo el escenario adecuado para un diálogo de esta ¿Y naturaleza. por qué usted piensa que desconocieron la función del Consejo en ese momento? Eso no lo sé, tendría que invitar a alguien del gobierno que tenga la competencia suficiente para explicar por qué. Porque ya cualquier opinión que dé sería una especulación Ya. que pondría en boca del gobierno cuando no puedo hacer una afirmación de esa Y esta naturaleza o darte una respuesta. Si esta reforma tributaria, como usted le llama, se aprueba como está, decía un economista el fin de semana reconocido de la República Dominicana que le estaban abriendo el camino a la oposición para el 2028. ¿Usted cree que es así? Por el tema del malestar. Ah, ok. A ver, fíjate lo que es pasar de 0 a 18 en la mayoría de los bienes que hoy en día están exentos del ITEVI. Imagínate lo que es subir en un 1800%. En términos relativos es un 1800%. Cuando tú vayas al salón de belleza a pagar, que hoy en día está exento, y tú te apliquen el 18% del IVA. Digo, a salones de belleza. Pero ¿qué va a ocurrir con otros servicios? ¿Qué va a ocurrir con la carne? La carne roja. La habichuela no está exenta en esa propuesta. Entonces, ¿cuál es el plato dominicano típico? Arroz, habichuela y carne. Pero la habichuela no está Frito, ensalada y jugo. incluida. No está, ni la carne. Y además de 0 a 18 de golpe. Es muy fuerte. Entonces, ¿qué va a generar eso? Y si no se aprueba. Pero en el mercado pero cobran ITEVI. vamos a pensar. En el mercado cobran ITEVI, porque en el súper te lo cobran, pero en el mercado le cobran Se lo ITEVI. aplica. Bien, pero es que... No, para yo saber cómo desde me el voy a punto- organizar. Bien, eso ya entonces esperemos a ver exactamente qué es lo que va a salir. Y entonces hacemos un programa... No, lo que hacen es que te lo cobran por la cantidad de que traen lo que producen fletes. y Al los final- detallistas te Sí, lo aplican. Claro, no, y se retiene en origen. Exacto, se retienen Entonces, origen. La Vamos a carne no pensar puede en grabarse. la parte contraria. Y si no lo aprueban. La Con propuesta. La propuesta, propuesta, tributaria. ¿con qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué pasaría? Eso usted tiene que preguntárselo también al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es que está haciendo una propuesta que tiene una naturaleza eminentemente regresiva. Es una propuesta, no es una propuesta valiente, es una propuesta insensible lo que ha hecho el gobierno. No tiene sensibilidad a la sociedad, o sea, a las personas.
que componemos esta sociedad. Porque el grueso descansa en los impuestos indirectos. Eliminados los regímenes fiscales especiales, es decir, los incentivos, como se llama comúnmente. Los incentivos no generan ingresos cuando tú lo elimines, porque el incentivo está vigente para las empresas que están acogidas hasta el periodo final de la ley específica que lo protege. Por ejemplo, frontera. Ahí está la inconsistencia del gobierno. Si el gobierno tenía una propuesta de reforma que iba a modificar regímenes de incentivo o los iba a eliminar, ¿por qué le dio 30 años a frontera? Hace 1 año y medio. 30 años. Sí, cosa que nunca había ocurrido. Los incentivos eran a 15, máximo 20 años. ¿Por qué dar 30 años si lo iba a revisar? Sí, sí. Quiere decir que el que está acogido tiene una protección durante 30 años. El tema es quienes van a ingresar como agentes nuevos para acogerse a unos regímenes que ya no existirían. Por lo tanto, desde el punto de vista de las recaudaciones, no tiene ningún impacto. El impacto está en las personas, fundamentalmente en las personas. Evidentemente que afecta a las empresas porque genera incertidumbre y sobre todo a las nuevas inversiones que podrían hacerse en los sectores que generan empleo y los sectores productivos. Si esta reforma pasa como está, entonces entraríamos en un marco de cancelaciones, gente que tiene que hacer... Es casi muy probable, o sea, potencialmente es que inversiones que estén previstas puedan estar desincentivadas con por el nuevo marco jurídico que se genera. Por lo tanto, el tema de los incentivos hay que pensar, como se dice en el argot de análisis, ¿no? de políticas públicas, y hay que pensar fuera de la caja. El gobierno está pensando dentro de la caja, no está siendo creativo desde el punto de vista de ver cómo modificar el sistema de incentivos, pero manteniendo aspectos positivos que sigan permitiendo la inversión. Finalmente, ¿cree usted que el gobierno intentó hacer con la reforma fiscal lo mismo que con la constitucional y que se le fue de la mano el asunto? Yo creo que es una buena analogía, porque fíjate, pero ¿a quién afectaba la reforma constitucional? Te pregunto. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que se modificaron de la reforma constitucional? ¿Cuáles son? Eso no le importa a la gente. La reelección estaba o no estaba en la Constitución. Estaba. Los diputados que bajaron. Le quitaron 20 a los Bien, diputados. ¿a quién afectó eso? A las comunidades más grandes. Bueno, a los partidos políticos. No, las comunidades se benefician si todavía el Congreso fuera más pequeño. Sí. ¿Usted cree? Sí, absolutamente claro, convencido. Claro. La sociedad se beneficia. Sí. No solo por el tema del costo económico, que es en términos relativos irrelevante. Es fundamentalmente por el costo de agencia, por el costo del proceso de toma de decisiones. Eso es positivo a la sociedad. Ahora, ¿afecta esto que hubiese 20 diputados o 20 más o 20 menos? No, es decir, ¿cuál es el interés legítimo que se tiene para protestar contra la constitucional no afectaba ni el estómago ni los bolsillos? No, ni a nadie, ni siquiera a los partidos políticos. En lo inmediato. No, a ver, ¿en qué te afecta? Sí, pero a futuro tiene una incidencia. En el 32. ¿Cuál? No, pero la Constitución toca todo. Pero ya estaba. A ver, ¿qué nuevo hay en la Constitución que no estuviera? Bueno. La independencia del Ministerio Público. Cambiaste el modelo de elección y ahora creas un conflicto de interés, porque va a poner a jueces a elegir el Ministerio Público. Es verdad, eso es cierto. Guarocuya, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias. Siempre es un honor hablar con usted. El placer es mío. Muy amable de su parte. Señoras y señores, gracias a ustedes, nos vemos mañana.